Buenas noches, acompañarnos. Mario. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el problema acá? Más allá de la huelga, porque la huelga es un hecho que no tiene nada que ver con el proceso, pero usted, por ejemplo, hoy ha ratificado no solamente su inocencia, sino en la participación del señor Alan García. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa participación? Bueno, como comprenderás, para mí el principal interés es que este proceso se inicie en su etapa oral y que culmine cuanto antes, porque tengo la plena seguridad, basado en la convicción de mi inocencia, que al final el fallo será absolutamente exculpatorio. Y quedará demostrado que en este tema de los petroaudios, como lo dije desde un inicio, no hay delito, sino solo escándalo. Escándalo que tiene, creo yo, las siguientes explicaciones o vertientes. En primer lugar, el tema político. Este era un tema que no podía la oposición al gobierno aprista y a Alan García específicamente dejarlo pasar. Era una gran oportunidad para enfrentar y confrontar al gobierno. Bueno, tenía de todos Alan los García. revetes de escándalo como para arrinconar políticamente al gobierno. Y bueno, y yo creo que Alan García... Bueno, sí los tuvo, ¿no? Bueno, y de hecho las consecuencias, Alan García permitió que se consiguieran para beneplácito de sus adversarios. Se tumbó el gabinete del Castillo, que era un gabinete muy eficiente, y dejó en la imagen de la opinión pública el criterio de que había una corrupción en este gobierno, en su gobierno, que hay que reconocer fue un buen gobierno, sin embargo ha quedado etiquetado como corrupto por el caso de los petroaudios. Mire esa contradicción. Es la mancha. La mancha. Es la mancha el segundo gobierno. Pero él solo se la puso, porque me puso los reflectores y las luces encima, en vez de decir que se investigue, pero no tenía por qué adjetivar, por qué calificar, y menos aún pedir que me metieran preso, públicamente. En segundo lugar, el tema económico. La empresa que yo representaba, que era Discover Petroleum, una empresa noruega de amplia solvencia y experiencia, cumplía con todos los requisitos para poder participar en sociedad con Petroperú, que estaba autorizado para tal fin de participar en lo que es el proceso exploratorio. Tú sabes que la opinión pública, o mucha gente piensa que iban a ganar dinero los noruegos. Los noruegos iban a explorar. La licencia era para explorar. Es una inversión de riesgo, digamos. Una inversión de riesgo que se calculaba en más o menos $1.000 millones durante los 7 u 8 años que duraba el proceso exploratorio. Si encontraban resultados positivos, es decir, petróleo, hoy día ya lo sabrían. Pero su nexo con el doctor Kimper, quien pertenecía al directorio de Perupetro y quien, por sus frases grandilocuentes y que han pasado incluso a ser parte del programa de humor, sí, con el famoso tema del honorario de éxito, ¿no? Daba a entender que efectivamente había habido un contubernio, ¿no es cierto?, para desplazar a los competidores y hacer que gane Discovery. Eso es lo que hemos entendido, digamos, Mario, ha quedado en la imagen, en la retina de muchos, claro, ¿no? porque eso ha sido lo que mediáticamente se ha vendido durante tanto tiempo, tantas veces, que es lo que ha quedado en el colectivo, en la imagen colectiva. Pero no es así. La frase famosa del faenón está referida a un hecho puntual, como me lo recordaba un abogado inteligente con quien me encontré, y que han investigado otras personas, llegado a la conclusión que eso se refería no a que hubiera habido algo doloso o algo premeditado con fines subalternos, se refería al hecho de que nosotros habíamos descubierto que estábamos siendo infiltrados y que lo que habíamos puesto en el sobre para la licitación como oferta de pago de regalías había sido filtrado y había sido descubierto por nuestros adversarios. ¿Qué empresa era la que... Petrotec. Petrotec, nosotros, específicamente. Fíjate, nos presentamos a 7 lotes, es decir, Discover Petroleum. Ganamos en 5. Otros 2 lo ganó Petrotec. Los 4, de los 5, 4, lo ganamos siendo competidores únicos. O sea, no teníamos rival. Si hubiera tenido información privilegiada, me habrían dicho, oye, ustedes están de competidores solos, pongan el mínimo, y no 25% como pusimos, del mínimo que es 7. Y segundo, en el 5.º lote, que sí tuvimos oposición, que fue Petrotec, le ganamos por 1 punto, porque ahí fue el famoso faenón, nos enteramos que nos habían infiltrado, y los noruegos decidieron subirle a ese lote que les interesaba, mejorar su oferta en 1 punto más, y eso fue lo que probablemente molestó a algunos que se sentían ganadores. Y ahí viene todo el desenlace de comprar los audios, el aumentar, ¿no?, o mejorar una propuesta que estaba en curso con malas artes o con información inadecuada, ¿no configura en cierta manera un delito también? No, no estaba en curso. No, todavía no se habían presentado los sobres. No, estamos en etapa, la semana previa al día 5 de octubre del 2008, que era el día en que se presentaban los sobres ante notario, en acto público, etcétera, el sobre técnico, el sobre económico. Y lo que yo te digo, eso se produjo una semana antes. Correcto. O sea, no había ningún cambio, no se podía, era materialmente imposible. Es más,
esto es bueno que se sepa, el Poder Judicial mandó a hacer una pericia técnica por expertos del Colegio de Ingenieros y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y estos expertos concluyeron que el proceso de selección, es decir, la licitación, había sido transparente, objetiva, blindada y que era imposible alterar los resultados de manera dolosa. El hecho de que García participe en este proceso, tal como se ha sugerido en calidad de testigo, ¿cree usted que mejora o empeora la situación suya y la de Alberto, que me imaginamos que la va a empeorar? Porque él va a querer seguramente trasladar el 80 o 100% de la responsabilidad en ustedes. Vamos a verlo. Pero a mí lo que yo tengo la obligación es de limpiar mi nombre por sobre todas las cosas. Porque no es el nombre de Rómulo León Alegría, sino de su padre, que esta semana cumple 100 años de nacimiento, y lo hemos celebrado en esos términos, y de mis hijos y mis nietos, a quienes yo no les puedo legar un apellido que es sinónimo de corrupción. Y eso me obliga a mí a decirle al Poder Judicial, ofrezco al señor Alan García como testigo. Y ese día mi abogado le hará las preguntas pertinentes. Entre ellas le dirá, usted pidió que a Rómulo León lo metan preso. Usted lo etiquetó con el peor de los epítetos. Usted lo señaló culpable. Diga en qué se basó. Diga si tenía usted una información que no conocemos. Porque de lo que conocemos no hay nada que amerite un señalamiento de esa naturaleza. Y él tendrá que decirlo, y si lo tiene, que lo pruebe. Y si no, pues ahí tendrá una oportunidad más para allá del cosa, juzgamiento a la actuación política de García en esa circunstancia, ¿usted considera que él habría incurrido en una comisión de algún tipo de delito? No. ¿En ningún tipo de delito? Digamos, a ver... Yo no tengo ningún elemento. Si, por ejemplo, en el caso de BTR se habla mucho de la posibilidad de haber interferido en las investigaciones y en un proceso judicial de curso normal, digamos. En este caso, esa interferencia que habría hecho el expresidente de la República, digamos, instando a que el Ministerio Público, autoridades judiciales actúen, ¿constituye una irregularidad legal, algún tipo de delito? Si así fuera, es un delito. Que a mí me extraña que no se haya investigado en profundidad en el Poder Judicial. O sea, es evidente, mira, cuando en mi proceso investigatorio que duró 3 años, se abre la computadora famosa de Rómulo León y se comienzan a ver, habían 2000 correos que se revisaron uno por uno. Y yo decía, pero acá faltan correos. Y así como decía, acá faltan correos, también dije, acá estos correos yo nunca los he mandado. ¿Y esos correos que faltaban, cuáles eran? Muchos dirigidos a personajes del gobierno. ¿Al propio presidente de la República? O sea que mi computadora, el CPU de mi computadora, fue manipulado. Y así lo evidencia otra pericia técnica que se hizo por orden del Poder Judicial. ¿Esos correos eran a la gente de Palacio de Gobierno? A gente de Palacio, por ejemplo, no al presidente, pero sí al doctor Nava, al doctor Luis a la Nava. señora Mirta, que era la secretaria, Nava, que era el secretario. ¿Y esos mails general. fueron borrados? Nunca los encontré. ¿Y usted sospecha que eso fue trabajo de policía? Pero mira, el día 9 incautan la computadora, 9 de octubre de 2008, y la ponen a disposición del Poder Judicial el día 19. En esos 10 días que está en manos de la Fiscalía y de la Policía, le metieron un overhaul. Le metieron mano. Eso en el caso de Petroaudios. El caso de BTR, que a veces lo confunden como BTR y Petroaudios, que no tiene nada que ver. El caso de BTR son las personas que cometieron el delito de chuponearme ilícitamente a mí y otras personas, y que han purgado cárcel y que eso ha sido ejecutoriado ya por la Corte Suprema. Evidentemente ahí también hubo manipulación, pues. Ahí también dicen que han cambiado USBs y etcétera. ¿Qué unidad de la policía habría cometido? Bueno, ¿Dirandro? Se habla de Dirandro. Trascendió que el propio presidente de la República le encargó a Dirandro, ¿no?, que llevara a cabo la investigación porque tenían equipos de alta sofisticación que habían recibido la Embajada Americana para el tema de la lucha contra narcóticos. Es de suponer, según usted, entonces, que gente de la Dirandro es el que hizo esta limpieza selectiva. Pero eso ha sido, ya es público, eso, ya es público. Por eso que a mí me extraña que en eso no se haya profundizado, como también me extraña que no se haya investigado quién pagó a BTR por los... Esa pregunta yo me la hago hace 6 años y nadie me responde. ¿Quién pagó a los chuponeadores? Pero los chuponeadores... ¿Usted tiene algún tipo de...? Los chuponeadores eran medio locos, sin lugar a dudas, y además de vocación intelectual. Eso es otra cosa. ¿Pero quién no le pagó? lo hacen porque les gusta espiar conversaciones, porque son boyeristas o porque... No, lo hacen porque es un negocio de ellos. O sea, alguien estaba ¿Usted de detrás quién de eso. sospecha? Bueno, ha trascendido y hay evidencias de que en el caso particular de los denominados Petroaudios, el que pagó un dinero importantísimo, de 600.000, también eso está evidente en el caso de BTR, fue la empresa Petrotech, que eran nuestros rivales. Para obtener esa información justamente los iba a desplazar del triunfo. Pero había otra cosa más. De los lotes. Petrotech tenía una deuda de $14 millones con Perú Petro, de hacía años.
y tenían la capacidad de influir políticamente, y los presidentes del directorio de Petrotec de los últimos tiempos, los gerentes generales sobre todo, salían de Petrotec y nunca les cobraban la deuda. El señor Saba como presidente y Quimper como miembro del directorio decidieron en el directorio que había que cobrar esa deuda. Por orden de Alan García. Me imagino que sí, que habría que cobrar esa deuda. Claro. Entonces, ellas se convirtieron en personas incómodas, tanto Quimper como Saba, y comenzó este espionaje para sacarlos, etcétera. Y esto es parte de una novela. Yo tengo ya escrito prácticamente el 80% de un libro, que por cierto, en el momento adecuado, una vez que pase el proceso, lo podré editar y publicar. Y ahí habrán pues muchas cosas. ¿Qué espera de cómo se lleva a cabo este proceso judicial? Digamos, ¿qué tipo de elementos, ya hablando explícitamente del ámbito jurídico, deberían sopesarse? Porque, ¿cuáles son las principales acusaciones que pesan sobre usted? Fíjate, Mario, que es muy interesante algo. Hace unos momentos me refería a la pericia técnica mandada a hacer por el Poder Judicial. ¿Tú sabes que la Fiscalía y la Procuraduría no la han considerado en su informe acusatorio? ¿Y eso? Porque saben que es exculpatorio, pues es un documento sólido que exculpa de cualquier responsabilidad tanto a la gente de Perú Petro, de Petroperú, y a los que formamos parte del consorcio. ¿Ese documento quién lo suscribe? Peritos del Poder Judicial, convocados del Colegio de Ingenieros, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya, o sea, no está en el expediente. No, sí, en el expediente está, pero en el momento de hacer la acusación fiscal no fue tomada en cuenta. No fue tomada en cuenta, porque es exculpatorio. Entonces, hay muchas cosas que en el proceso, por eso mi interés que esto se avance, esto se va a caer, porque no tiene... Tú dijiste hace un momento algo, ¿por qué demora tanto? Porque no tienen cómo armar el caso. ¿Es el problema principal? Esos han sido los 5 años que han pasado. Ahora la sala tiene que abocarse al juicio oral, pero lo que ha recibido es una novela mal hecha, con drama, con sainete, para mí es más una comedia graciosa, pero de por medio 3 años de cárcel. ¿Le guarda rencor a Alan García usted? Fíjate, Unamuno escribió alguna vez que el rencor dobla el dolor de la afrenta. El rencor dobla el dolor de la afrenta. De manera que, por mi espíritu cristiano, practicante, creo en el perdón más que en el odio, y el rencor no tiene lugar ni en mi mente ni en mi corazón. ¿Se sigue sintiendo aprista, militante aprista? ¿Acude a las reuniones del partido? Mira, porque usted ha sido técnicamente expulsado del partido, ¿no? Yo no puedo acudir a las reuniones oficiales, pero sí me invita mucha gente de base y otros me visitan y me reúno con ellos porque mi aprismo, pues como comprenderás, trasciende a Alan García, ¿no? Que es apenas un episodio. Para algunos seguramente, en términos prácticos, exitoso por lo que llega a Palacio. Para algunos apristas no existe el APRA sin Alan García y no existe opción política el 2016 sin Alan García. Para un verdadero aprista eso no puede ser así. Bueno, porque el APRA solo existe porque existió Valle de la Torre y un martirologio que hoy día le permite vivir 90 años, más allá de Alan García, que desde mi punto de vista va a tener mucho que explicarle en su momento al pueblo aprista. Pero, ¿cómo ve su candidatura para el 2016? ¿La ve con opciones o preferiría, es una pregunta media tonta, pero preferiría que fuera otro el candidato del APRA? No importa lo que yo prefiera, pero si soy objetivo, y cuando el lechero, el padre de familia se pelea con el lechero, no tiene que dejarle de dar leche a sus hijos. O sea, yo tengo que ser objetivo. Alan García es un candidato espectacularmente bueno, con grandes posibilidades de triunfo, que suscita preocupación en los opositores, pero que el pueblo aprista ya no le pone corazón, ni se entrega a él como a su representante auténtico. Ahí va yo, es un buen candidato. ¿Le parece usted un buen presidente? ¿Usted considera que hizo un buen gobierno el último? Yo creo que hizo un buen gobierno. Por cierto, es un gobierno más personal que aprista. Hizo un buen gobierno. Alan ha madurado en muchos aspectos. Pero estos excesos, como el que, entre comillas, cometió con usted, ¿no lo inhabilitan para...? Fíjese, Mario, fíjese. En el momento que Alan García gobernaba Lula, la señora Bachelet y otros presidentes que salieron en un gobierno más o menos parecido al de Alan García, de sentido pragmático, moderno, con 70-80% de popularidad. Alan García con la justa raspaba el 25-28%. Porque él solo, con su verborrea, con su afán de protagonismo, con querer ser la novia en el matrimonio y el muerto en el velorio, su exceso de presencia y sus excesos, como el caso que tú has señalado en mi caso, lo confrontan con la opinión pública, que ya no lo ve auténtico, sincero, natural, cuando podría ser realmente un candidato. ¿Por quién va a votar el 2016 usted? Vamos a ver quiénes son los candidatos. ¿Por el candidato del APRA? Hasta el día de hoy, toda mi vida, en mis años de aprista, yo fui secretario general de la Juventud Aprista,
el año 1962 en Trujillo, mira tú, cuando Alan García seguramente estaba en el Paruliche. Entonces, en el Paruliche político, ¿no? Porque es casi de mi edad. De manera que ya te digo y te repito, mi primo trasciende a Alan García. Viene en todo caso de la Torre y de mi padre y de mi convicción personal. Y no he votado por otra opción que no sea la Estrella. ¿Esta va a ser la primera vez que vote por una alternativa que no sea aprista el 2016? Probablemente marca la Estrella. Pese Sí. a que García sea el candidato. Incluso, Wow, o sea, diríamos que usted se ha reconciliado con Alan García. no, con la Estrella siempre. Ok. Doctor Rómulo Iván Galería, muchas